Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Empezamos el día de hoy con el tema de enlace químico y vamos a ver precisamente por qué gracias a un enlace existen compuestos que podemos ver en nuestro medio, como por ejemplo el agua, el cloruro de sodio y todos los demás. Dentro del enlace químico vamos a ver la regla del octeto como parte del tema para entenderlo. Entonces vamos a hablar por ahí de átomos y de sus electrones. Los átomos completan su nivel de valencia con 8 electrones. Recuerden que su nivel de valencia se refiere al nivel más externo de energía. Y los electrones que se encuentran en este nivel son los que precisamente van a participar en las reacciones químicas para completar su nivel de valencia con 8 electrones. Y eso es una regla, se llama la regla del octeto. Entonces aquí en la diapositiva tenemos como ejemplo a los gases nobles. Y los tres primeros, que es el helio, el neón y el argón, no experimentan reacciones químicas porque ya tienen completo su nivel de valencia. Para el helio es una excepción, él tiene completo su nivel de valencia con 2 electrones, los demás con 8. Bueno, ¿por qué es esto? Porque si recuerdan la configuración electrónica en el subnivel S y el subnivel P, como suma tenemos de ambos 8 electrones. Entonces, no pueden tener más, puesto que su nivel de energía ya está completo y esto es lo que le otorga estabilidad a los átomos. Entonces, por ejemplo, el helio, que les decía que es una excepción porque este solamente tiene dos electrones en su último nivel de energía. Pero, por ejemplo, el neón, el xenón, el argón, el kriptón y el radón, que son gases nobles, pues ya tienen completo su nivel de valencia, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, como regla del octeto, eh, vamos a llamarle que es la tendencia de los átomos a completar su configuración electrónica de valencia, como precisamente lo hacen los gases nobles que ya vimos. Fue propuesta por Gilbert Newton Lewis en 1917 y gracias a esta precisamente regla del octeto que tienen que cumplir los átomos, es como se forman los compuestos, todos los compuestos que conocemos. Bueno, para que el átomo entonces pueda completar su nivel de valencia con 8 electrones, se debe combinar con otros átomos y estos le van a ceder o le van a compartir sus electrones. Esto es lo que genera las fuerzas de atracción entre ellos y entonces a esto le llamamos enlace químico. Bueno, ¿cómo representamos una estructura de Lewis? Cada electrón lo representamos con un punto que se encuentra en el elemento del que tratemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios que corresponden a la familia A. Esta es la familia 1A, 2A, 3A, 4A y los pueden encontrar en su tabla periódica. Aquí lo que vemos representado con los puntos, que es la estructura de Lewis, precisamente son los electrones de valencia. Es decir, son los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo, en el nivel más externo de energía. Entonces, ¿cómo los podemos determinar? Pues de acuerdo para la familia A, lo podemos ver en la tabla periódica, porque esta ilustración es cómo están ubicados los elementos en la tabla periódica, y entonces todos estos corresponden a la familia 1A. Entonces, como es 1, va a tener un electrón de valencia. Estos corresponden a la familia 2A, entonces van a tener 2 electrones de valencia y así sucesivamente. Por ejemplo, para la familia 7A, todos estos elementos van a tener 7 electrones de valencia. Y para la familia 8A, que es donde están los gases nobles, son los que tienen 8 electrones y que ya tienen completo su nivel. Bueno, para ver precisamente cómo se escriben las fórmulas de Lewis,
Vamos a hablar de dos apartados, de moléculas covalentes y de compuestos con enlace iónico. Y esto solamente tiene que ver con el tipo de elementos que están participando en el enlace. Entonces, por ejemplo, llamamos moléculas covalentes cuando el compuesto está formado de átomos de no metales, átomos de elementos que son no metales, porque tienen la tendencia a completar su valencia, a su nivel de valencia con 8 electrones. Entonces, los electrones que están desapareados deben irse emparejando o apareando con los electrones de otros átomos. Por ejemplo, tenemos al metano, que se compone de carbono y de hidrógeno, es decir, los dos son no metales. Y recuerden que vimos este tema en tabla periódica. Si no se acuerdan de lo que son los no metales, pues remítanse por favor a ese video y lo pueden retomar. Entonces, la estructura de Lewis la representamos de la siguiente forma. Ese es el carbono. Si yo me voy a la diapositiva anterior, el carbono tiene 4 electrones en su nivel de valencia. Entonces, esos 4 electrones tiene que completarlos 8. Tiene que completar 8 para que esté completo su nivel de valencia. Entonces, de acuerdo a la regla del octeto. Entonces, le faltan 4. ¿Qué pasa con este compuesto que es el metano? El hidrógeno tiene 1. Entonces, el metano se compone, de un carbono y de 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque de esta manera el carbono completa su nivel de valencia. Entonces tenemos 4 átomos para los voy a señalar, 4 electrones, perdón, para el carbono, que recuerden tiene 4, porque está en la familia 4A. Entonces, estos 4 que voy a señalar corresponden al carbono. Y el hidrógeno, cada hidrógeno tiene 1. Entonces, estos que voy a señalar con una flecha corresponden al hidrógeno. Dado que se juntan el átomo de carbono con los 4 de hidrógeno, pues entonces el carbono completa sus 8 electrones. Y de esta manera podemos decir que esta molécula del metano es una molécula estable porque tiene completo ese nivel de valencia. Ambos, porque para el hidrógeno su nivel de valencia es de 2 máximo. Y aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, para el hidrógeno, esta sería su estructura de Lewis. A este esquema lo llamamos estructura de Lewis. Para el sodio, por ejemplo, aquí está, tenemos solamente uno. Recuerden que estas también son las estructuras de Lewis para cada elemento. ¿Qué pasa? Estos son los elementos de un átomo, pero ¿qué pasa cuando se reúnen? Ya lo veíamos aquí en el metano. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el agua? El agua, recuerden entonces que se forma de hidrógeno y de oxígeno. El hidrógeno, como lo vimos antes, tiene un solo electrón de valencia. ¿Y el oxígeno cuántos tiene? Vamos a checarlo. El oxígeno tiene 6. Tiene 2, 4, 6. Entonces, ¿qué pasa cuando se unen? Voy a señalar aquí los electrones del oxígeno. En este caso serían estos dos. Y uno de este lado. Y el hidrógeno, que solo tiene uno, sería este. Entonces, al reunirse, el oxígeno ya tiene los 8 electrones de valencia. Por eso es que el agua es una molécula estable. Después tenemos al dióxido de carbono. Entonces, el carbono dijimos que tiene 4, como aparece aquí, y el oxígeno tiene 6. ¿Qué pasa cuando comparten estos dos del carbono? Pues entonces el oxígeno ya tiene sus 2 electrones restantes para completar 8, igual el otro oxígeno. Y el carbono igualmente, al compartir esos dos, ya tiene los 2, 4, 6 y 8.
lo vamos a ver más adelante, pero el enlace también se puede representar, los átomos, perdón, los electrones, perdón, que se aparean también se pueden representar con una línea. Eso es para la molécula del dióxido de carbono, que recuerden es un gas de efecto invernadero y también es el gas que nosotros exhalamos al respirar, en el proceso de respiración. Tenemos al cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal que normalmente utilizamos como condimento para los alimentos. Y tenemos al cloro. El cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2, 4, 6, 7. Y el sodio tiene 1. Entonces aquí el sodio y el cloro comparten un electrón. Y entonces se completan los 8 electrones para el cloro. Aquí vemos otro esquema, dice diagrama de Lewis para los dos elementos, en este caso es sodio, solamente es un electrón, lo representamos con un punto, y el cloro, que lo representamos con 2, 4, 6, 7, porque recuerden que tiene 7 electrones en su nivel de valencia, dado que está en la familia 7A. Cuando se unen el cloruro de sodio, entonces el sodio transfiere su electrón al cloro y este completa sus 8 electrones de valencia. Colocamos como tal más 1 porque el sodio pierde un electrón y un menos 1 porque el cloro gana un electrón. Bueno, seguimos entonces con compuestos covalentes y vamos a mencionar un ejemplo. En estos hay compuestos en los que los átomos completan sus octetos compartiendo 2 o hasta 3 parejas de electrones. Por ejemplo, en el oxígeno molecular su fórmula es O2 y el nitrógeno molecular, que es N2. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al O2 y esta sería nuestra estructura de Lewis, dado que el oxígeno tiene 6 electrones. No cumple la regla del octeto, entonces se une con otro átomo de oxígeno, y una vez que se enlazan, entonces ambos cumplen su regla porque si se comparten 2 electrones, comparten 2 parejas de electrones y entonces tendrían 2, 4, 6, 8. Y 2, 4, 6 y 8. Estas son las 2 parejas de electrones, las que les voy a señalar, que son las que comparten. Bueno, entonces todos los electrones que se acomodan entre los símbolos de 2 átomos cuentan para completar el octeto de ambos y forman lo que se denomina los enlaces químicos, como este que veíamos. Entonces, estos electrones son los que forman el enlace químico. Y puede ser sencillo cuando se comparte una pareja, doble cuando se comparten 2 parejas y triple si se comparten 3 parejas. Entonces, en este caso sería, en el caso anterior, sería un doble. Sería un doble enlace. Y entonces vamos a hablar también de otros 2 términos, que es electrones enlazantes y electrones no enlazantes. Como enlazantes solamente les llamamos a las parejas de electrones que se comparten y que forman como tal el enlace químico, y las no enlazantes pues es el resto de los pares de electrones que no se comparten. En el ejemplo anterior entonces serían estos nuestros electrones enlazantes, estos que encerré, y estos que están aquí fuera serían electrones no enlazantes. Bueno, entonces cada pareja de electrones se puede representar mediante líneas en lo que se conoce como fórmulas estructurales. Y los electrones no enlazantes suelen omitirse en las fórmulas estructurales. Y aquí tenemos un ejemplo, hablando del agua, que tenemos H, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, el oxígeno, recuerden que tiene que completar su octeto, que serían 8 electrones. Entonces, aquí están representados en la estructura de Lewis. Son 2, 4, 6, 8.
Entonces esta pareja la vamos a representar como una línea y esta otra pareja de aquí como otra línea. De esta manera tendremos 2, 4, 6, 8. Para el etileno, igualmente, aquí tiene un enlace doble, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6 y 8. Cada pareja de electrones la representamos mediante una línea. Y después tenemos al acetileno. En el acetileno tenemos 3 parejas de electrones que se comparten entre los 2 carbonos. 2, 4, 6. Y en esta parte tendríamos la siguiente pareja. De esta manera, cada carbono tendría 8 electrones en su nivel de valencia y el hidrógeno tendría 2. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es geometría y tipos de geometría de las moléculas. Solamente como para comentarles que esas estructuras de Lewis de los compuestos covalentes que vimos nos permiten predecir cuál es la forma de la molécula en tercera dimensión. Y de esta forma van a depender sus propiedades físicas y químicas. Por eso es importante entonces conocer las estructuras de Lewis de los compuestos. Esta geometría se refiere a la disposición de la molécula en un espacio tridimensional, donde ocupan un lugar tanto los electrones enlazantes como los no enlazantes. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las sustancias con enlace iónico? Este es otro tipo de sustancias diferente de la covalente, porque en estas participan metales y no metales. Entonces son compuestos integrados por metales y no metales. ¿Qué pasa con estos compuestos? Los metales ceden sus electrones de valencia a los átomos de los no metales, los cuales tienen tendencia a ganar electrones en su nivel de valencia. En este caso, tendríamos el litio y el flúor. Entonces, el litio pierde un electrón y forma un catión, es decir, un anión positivo porque pierde, y el flúor gana un electrón y forma un anión, es decir, un ion negativo porque gana electrones, y su configuración, su esquema o su diagrama de Lewis quedaría de la siguiente manera. Los 2 electrones de litio más los electrones del flúor. Si ustedes ven aquí, el litio tiene 3 electrones de valencia, entonces transfiere uno al flúor, y el flúor que tenía 7, aquí están en su último nivel de valencia, hay 2, 4, 6, 7, dado que gana uno de litio, entonces en este esquema ya tiene completo su nivel de valencia, 2, 4, 6, 8. Bien, entonces de acuerdo a lo que vimos hoy, hay que realizar los siguientes ejercicios. Si tienen cualquier duda, por favor, contáctenme vía correo. Hay que realizar la estructura de Lewis y su correspondiente fórmula estructural para los siguientes compuestos. Tenemos al cloruro de sodio, al yoduro de calcio, al óxido de potasio y al sulfuro de sodio. Lo que quiero que representen sería lo siguiente. Sería esto. Esto es su estructura de Lewis y esto sería su fórmula estructural. Entonces, esta sería una fórmula estructural donde solamente ponemos líneas y esta sería su estructura de Lewis, donde vemos los puntitos que representan a los electrones que se comparten o que se ceden, dependiendo del compuesto. Lo realizan, por favor, en hojas de formato y me envían su evidencia vía correo. Y sería todo por el momento, por el día de hoy. Gracias.